Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Acabo de enterarme de que mi esposa me ha estado engañando durante el último año. He estado sospechando de ella desde hace unos meses porque ha estado diciendo pequeñas mentiras piadosas extrañas, ha sido súper protectora con su teléfono e incluso cuando hemos tenido intimidad el año pasado, algo se siente apagado. Bueno, la atrapé. Su hermana inició sesión en Facebook Messenger en mi teléfono y se olvidó de cerrar la sesión. Revisé sus mensajes y lo que encontré me disgustó. Afortunadamente no había fotos, pero la forma en que hablaba de esos tipos era tan repugnante para mí. Y ni siquiera es un solo chico, por lo que pude ver en los mensajes con su hermana durante el año pasado. Ella ha tenido contacto físico con al menos otros 3 o 4 chicos, sospecho que son más. Y uno de ellos lo vio regularmente durante 3 meses mientras yo no estaba, pero aparentemente ya no habla con él. Más recientemente, tuvo contacto físico con un tipo en un hotel hace unas 2 semanas. Llamé a uno de mis buenos amigos y me dijo que debería tratar de reunir mis emociones y confrontarla una vez que esté listo y trabajar en ello, pero no sé si puedo. Cuando la miro me siento vacío. Cuando me toca y me abraza siento una rabia y un resentimiento en lo más profundo de mi ser. Literalmente me siento entumecido. Ella fue mi primera relación seria y hemos estado juntos durante 3 años y no creo que pueda seguir así. Me siento atrapado en mi propia casa. Reuní toneladas de capturas de pantalla y las guardé en algún lugar donde ella nunca las encontraría antes de cerrar la sesión de la cuenta de su hermana. Entonces, como dice el título, mi esposa me estuvo engañando durante el año pasado, al menos que yo sepa. Iba a esperar hasta octubre para confrontarla porque es una testigo clave en un caso judicial que tengo por delante, pero literalmente me estaba comiendo vivo. Llamé a mi papá y hablé con él al respecto y él sacó a relucir un buen punto. Había hecho una declaración escrita bajo juramento sobre lo que ya había sucedido. Así que al darme cuenta de eso, decidí que finalmente era hora de confrontarla. Solo había pasado una semana desde que me enteré de que había decidido enfrentarme a ella, pero honestamente fue una de las semanas más incómodas de mi vida. Cada vez que la miraba me sentía enojado, cada sonrisa que le hacía era forzada y fingida. Acostarme por la noche con ella me hacía sentir frío y vacío y lo peor de todo era que tener intimidad con ella me hacía sentir total y absolutamente disgustado conmigo mismo. Solo lo había hecho como 1 o 2 veces y luego inventé una excusa cada vez después de eso para no tener intimidad con ella. Literalmente me estaba muriendo por dentro. La mañana del día que la confronté, ella me acusó de haberla engañado y todo lo que pude hacer fue mirarla y estallar en una risa histérica por lo irónica que era la situación. No hizo nada para ayudar a mi caso, pero salí de mi casa durante unos buenos 45 minutos para hacer algunas llamadas telefónicas. Fue entonces cuando llamé a mi padre y decidí que era el momento. Después de llamar a mi padre, decidí ponerme en contacto con la hermana de mi esposa porque en octubre había tratado de comunicarse conmigo sobre algo importante que tenía que decirme sobre mi esposa. En ese entonces había pensado que era solo una tontería, porque ella es una mentirosa y ladrona notoria, pero después de lo que había visto pensé que tal vez era genuino. Después de contactarla, le advirtió a mi esposa. Así que mi esposa me llamó y le dije que pronto estaría en casa para confrontarla. Me detuve en la entrada de mi casa, metí una grabadora de audio en mi bolsillo y encendí la grabación de video en mi teléfono y la puse en el bolsillo de mi pecho y luego entré para confrontarla. Estaba tranquilo y sereno, pero por dentro no tenía idea de qué esperar. Esta mujer con la que había estado durante años se había convertido en una persona completamente diferente en los últimos 6 meses. La había confrontado diciéndole cuánto tiempo llevas engañándome, con cuántas personas me has engañado y por qué lo hiciste. Al principio trató de hacerse la tonta, pero luego empecé a citar cosas que decía en los mensajes a su hermana,
Y a nombrar a algunos de los chicos con los que me había engañado y su estado de ánimo cambió al instante y vi que las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. Le volví a preguntar y se negó a responder hasta que le dije cómo me enteré, así que le conté cómo había revisado sus mensajes y los de su hermana. Al instante se puso a llorar y todavía no creo ni la mitad de las cosas que me dijo que solo había sido con 2 chicos, pero los mensajes que vi sugieren que al menos han sido 3 o 4 hombres diferentes. También dijo que no me había engañado desde marzo, lo que la llamé mentira porque había un mensaje sobre cómo se encontró con un chico en un hotel literalmente días antes de mi cumpleaños. Su razonamiento para hacerlo fue probablemente una de las peores excusas que he escuchado. Me dijo que tenía miedo de mudarse tan lejos de casa y lo hizo por debilidad y su segunda razón fue porque no había estado con alguien íntimamente antes que yo. Le dije que esas eran las excusas más tontas que había escuchado y que nos íbamos a divorciar y ella se derrumbó y comenzó a llorar y a suplicarme que me quedara y que no podía perderme. No lloré, no le grité, no la insulté. Solo la miré fijamente mientras lloraba absolutamente disgustado con la mujer en la que se había convertido. Le expliqué que no había nada que pudiera hacer, que nos íbamos a divorciar y que la dejaría quedarse en mi casa durante 2 a 1 meses mientras ahorraba dinero para mudarse. Eso duró unos 2 días, luego le dije que tenía que irse porque ya no podía soportar verla y se fue a la casa de sus amigos. La separación fue cordial al principio, pero luego ella comenzó a hacer cosas que me cabrearon absolutamente. Ella llamaba a mi teléfono hasta altas horas de la noche cuando sabía que estaría durmiendo para despertarme. Terminó desarrollando esta elaborada historia que me pintaba como el malo diciendo que solo me casé con ella para obtener dinero extra y este fue mi plan todo el tiempo, casarme con ella y divorciarme de ella una vez que fuera inútil para mí. Ella apareció una vez a la 1 de la mañana para buscar sus cosas cuando yo me había estado ofreciendo a llevarle sus cosas todo el maldito día. Después de ese incidente cambié todas las cerraduras de la casa. Pero lo que más me molestó fue que me exigió que firmara uno de mis 2 autos en un acuerdo de separación, por el cual había trabajado extremadamente duro para pagar en efectivo. Ella insistió en que necesitaba un auto para sobrevivir, que tenía derecho a un auto ya que originalmente se lo había comprado, que se merecía el auto a pesar de que yo había pagado todo el último año de la relación y que no iba a hacer ningún papeleo sin que yo le diera el auto. Debido a la ira, dejé que se prolongara durante unas semanas antes de hablar con alguien al respecto. Me explicó que perder este auto de $2.500 valdría la pena a largo plazo, especialmente porque tengo una parte considerable del capital en mi casa que a ella no le interesa y también estaba dispuesta a renunciar a todos los derechos de pensión alimenticia y manutención posterior a la separación. La única razón por la que no quería ceder el automóvil a pesar de que sería lo financieramente responsable teniendo en cuenta cuánto ella estaba dispuesta a perder, fue porque yo tenía demasiada emoción y enojo y tenía que sacar el enojo. Decidí que su consejo era correcto y ahora tenemos una cita en unas semanas para firmar el acuerdo de separación. Todo lo que ella está recibiendo de mí es un auto y yo estoy recibiendo todo lo demás. Desde que la dejé he sentido muchas emociones diferentes. Sin embargo, he estado extremadamente enojado y solo, por extraño que parezca. No la he extrañado en absoluto y ni siquiera he pensado en ninguno de los buenos momentos que pasamos el mes y medio que hemos estado separados. Mi casa es un desastre absoluto y he estado demasiado desmotivado para limpiarla más de 20 minutos a la vez. Paso gran parte de mi tiempo libre acostado en la cama mirando el techo y las paredes. Me deshice de todos nuestros gatos y perros. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo me siento libre nuevamente, como si pudiera hacer lo que quisiera. Descubrir que me estaba engañando fue solo la guinda del pastel, se había vuelto verbalmente abusiva, adquirió el hábito de llegar a casa borracha varias veces a la semana y ponerme las manos encima cuando estaba borracha. No me había ayudado a pagar nada durante casi un año, y se volvió extremadamente irresponsable y constantemente rompía cosas, perder cosas y conseguir multas que tenía que pagar. Así que, honestamente, esto es lo mejor.
No estoy seguro de lo que sucederá ahora o lo que haré. Desde que la dejé, me he acostado con varias mujeres que ni siquiera conocía por diversión, a una de ellas le gusto mucho ahora y es una chica muy agradable y genuina, pero no tengo idea de qué hacer. Fui a clubes y bares por primera vez, me reconecté con viejos amigos y he intentado volver a encarrilar mi vida. No planeo casarme de nuevo por mucho tiempo, si es que alguna vez lo hago. Me casé demasiado joven y he crecido tanto este año por todo lo que he pasado que a veces me siento desconectado de mis compañeros y ni siquiera quiero una relación comprometida a largo plazo por un tiempo. Hice una cita para ver a un consejero/terapeuta a finales de este mes porque no solo estoy lidiando con un divorcio, sino que también tengo un montón de otras cosas en mi vida. Pero no estoy seguro de si lo necesito. Editar, literalmente riéndome de todas las personas que están enojadas conmigo por deshacerme de mis mascotas. Los reubiqué a todos con otras familias, deja de asumir que los maté como psicópatas. Tomé una decisión adulta y me di cuenta de que ya no estaba en condiciones de cuidarlos. Después de cortar las cosas con mi esposa, ya no tenía la motivación, además tenía 4 perros grandes y 2 gatos, lo cual era demasiado para una persona, especialmente con todo lo que trabajo. Y para agregar, ella accedió a llevarse a uno de los perros y ambos gatos, pero me llamó al azar un día diciendo que ya no los aceptaba, descargando así toda la responsabilidad sobre mí. Comentario final de OP. La cosa es que está desempleada, sin coche y sin dinero. Creo que por eso está tan centrada en el coche. Una vez que firmemos ese acuerdo de separación, ella no podrá tocarme. Y créeme, no planeo dejarla entrar de nuevo. Ya ni siquiera pienso en ella y cada vez que lo hago o cada vez que alguien la menciona, literalmente no siento nada en absoluto. Sin odio, sin amor, sin remordimientos. Nada. La última vez que la vi para hablar de nuestra separación, estaba destrozada emocionalmente y yo tenía una mirada fría y en blanco en mi rostro todo el tiempo. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.